Hola a todos, nosotros somos los alumnos de la Universidad Nacional Federico Villarreal del quinto ciclo de la carrera Contabilidad y hoy les hablaremos sobre las infracciones y sanciones tributarias de carácter formal y sustancial. Buenas tardes con todos, mi nombre es Carolina Bustamante y hoy les voy a hablar sobre las obligaciones tributarias. La obligación tributaria, que es el derecho público, es el vínculo entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por objeto el cumplimiento de la prestación tributaria y siendo exigible coactivamente. La obligación tributaria tiene como sujetos el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo, quien recauda el tributo a nivel nacional, es el Estado a través de agencias como la SUNAT. Tenemos el sujeto pasivo, persona natural o jurídica obligada a pagar o un tercero responsable por ley. Elementos fundamentales. Tenemos hecho imponible, que es evento legal que da origen a la obligación, como obtener ingresos, vender bienes o prestar servicios. Base imponible, valor monetario o unidad sobre la cual se aplica el tributo. Tarifa, porcentaje o monto que se aplica a la base para calcular el tributo. Periodo agradable, intervalo de tiempo sujeto a la declaración e ingreso del tributo, tanto mensual, trimestral o anual. Y causación, momento exacto en el que nace la obligación a partir del hecho imponible. Tenemos las clasificaciones de obligaciones, obligación principal y obligaciones accesorias. La obligación principal es el pago del tributo. Obligaciones accesorias, incluyendo deberes como presentar declaraciones, llevar contabilidad, emitir comprobantes, retener y enterar impuestos, también pagos a cuenta, intereses y multas. Nacimiento y extinción. Nacimiento ocurre al realizarse el hecho generador previsto por ley. Extinción se produce por pago en tiempo y forma. Compensación cuando hay deudas recíprocas. Prescripción tras vencerse el plazo legal sin exigir pago. Condonación o confusión cuando el acreedor y el deudor se convierten en la misma persona. Por último, tenemos características principales de derecho público. Solo el Estado o entidades autorizadas pueden cobrar. Coactivamente exigible. Se puede exigir por vía administrativa o judicial, incluso sin consentimiento del deudor. Obligación definida y determinada por ley en cuanto a sujeto, objeto, tiempo. Hola compañeros, yo soy el alumno Imanol Fabricio Espinosa. Voy a hablar sobre las sanciones de carácter formal. Estas son obligaciones que los contribuyentes deben cumplir para facilitar la fiscalización y el control tributario. Y las sanciones serían multas, cierre de establecimiento, multa fija por porcentaje de UIT, cierre de local y cierre definitivo. Las sanciones de carácter sustancial son aquellas las que la SUNAT impone por incumplimientos relacionados directamente con el pago de tributos, es decir, con el contenido esencial de la obligación tributaria, el hecho de pagar impuestos correctamente, el no evadir, el defraudar. Y las sanciones serían multa. Estas van relacionadas al dejar de pagar tributos. Ambas están en el artículo 178.1 y equivalen al 50% del tributo no pagado, al igual que hasta el 100% de acuerdo al artículo. Y forma. Soy la alumna Tamara Pichan y el día de hoy les hablaré acerca de las infracciones tributarias. Las infracciones tributarias son todas aquellas acciones u omisiones que van en contra de lo que establece la ley tributaria, es decir, son errores, incumplimientos o faltas que comete un contribuyente o una empresa frente a sus obligaciones con la SUNAT. Es importante saber que no todas las infracciones son iguales. Algunas afectan el control administrativo de SUNAT, como no actualizar el RUC, y otras afectan directamente a la recaudación. Estas son llamadas formales y sustanciales. Pueden ser cometidas por personas naturales o jurídicas y de manera voluntaria o involuntaria. Existen varios tipos de infracciones tributarias, pero las más comunes son las siguientes. 1. No inscribirse o no actualizar el RUC. Esto pasa cuando la persona empieza a vender o a dar servicios, pero no se registra en la SUNAT. También se cambia la dirección o actividad y no actualiza sus datos. Número 2. No emitir comprobantes de pago. Cada vez que haces una venta o das un servicio, tienes que entregar boleta o factura. Si no lo haces o usas comprobantes de otros, eso sería una infracción. 3. No llevar libros contables.
Los negocios están obligados a llevar un control de sus ingresos, egresos, compras y ventas. Si no llevas tus libros o los escondes cuando te lo piden, estás cometiendo una falta. Número 4. No declarar a tiempo. Como ya todos sabemos, la SUNAT te da fechas para poder declarar tus impuestos y si no los cumples a la hora de presentarlos, lo haces mal o con datos incompletos, estarías también cometiendo una infracción. Número 5. No pagar los tributos. Si cobras IGB o tienes que pagar la renta, debes depositarlo. No pagarlo o pagar menos de lo que corresponde también sería una falta. Y por último tenemos otras infracciones como por ejemplo no dejar que SUNAT revise tu local, ocultar documentos o dar información falsa. Todas estas infracciones podrían traer las consecuencias de las multas, cierre de local, comiso de bienes o la suspensión de sus actividades. Mi nombre es Farid Ramos y ahora para entender correctamente las infracciones y sanciones tributarias que es fundamental conocer, hablaré sobre la base legal. En el Perú todas las normas que regulan este tema se encuentran en el Código Tributario, específicamente en el libro 4, título 1, y allí se detallan conductas que se consideran infracciones, cómo se clasifican, qué tipo de sanciones corresponden según la gravedad. A continuación voy a detallar los artículos que sirven de sustento legal para que se permita a la SUNAT actuar dentro de un marco normativo claro, objetivo. Ahora con respecto al artículo 164, denominado concepto de infracción tributaria. Este artículo es fundamental porque nos dice que para que algo sea considerado una infracción, debe estar claramente definido en la ley. No se puede sancionar a nadie por algo que no esté previamente establecido como una falta. Con respecto al artículo 65, la determinación de la infracción, tipos de sanciones y agentes fiscalizadores. Nos detallan las consecuencias de cometer una infracción. No solo hablamos de dinero, las multas, sino también de medidas drásticas como el cierre de un negocio o la incautación de bienes. En el artículo 66, la facultad sancionatoria. Este artículo es clave porque le da a la SUNAT cierta flexibilidad que no siempre se aplica la sanción máxima. La SUNAT puede decidir cómo y cuándo aplicar las sanciones e incluso reducirlas si el contribuyente colabora o corrige su situación. Este se conoce como el régimen de gradualidad. En el artículo 167 dice, un resumen, las sanciones por infracciones tributarias no se transmiten a los herederos y legatarios debido a su naturaleza personal. ¿Qué significa? Que si una persona comete una infracción y es sancionada, esa sanción no pasa a sus hijos o herederos. Artículo 168. Este principio protege la seguridad jurídica. Si se aprueba una ley que reduce la multa, esa reducción no beneficia a quienes ya están siendo procesados o ya están pagando una sanción. La ley se aplica hacia adelante, no hacia atrás. Salvo algunas excepciones muy específicas, pero no son el caso acá. En el artículo 169, que es la extinción de las sanciones, trata acerca de que las sanciones no son eternas, al igual que las deudas pueden extinguirse por diferentes motivos, siendo el más común el pago. También pueden desaparecer por prescripción, es decir, si la SUNAT no las cobra en un determinado plazo. En el artículo 170, este artículo es un alivio para los contribuyentes en ciertas situaciones, ya que si la ley es confusa y se interpreta de forma errónea, o si la propia SUNAT cambia de opinión sobre cómo aplicar una norma, no se deberían aplicar intereses ni sanciones. Este artículo busca proteger al contribuyente de la incertidumbre legal. Tal como dice en algún punto del artículo, dice, no se aplican intereses ni sanciones en dos casos principales. Una por interpretación equivocada de una norma, siempre que la norma aclaratoria lo señale expresamente y se cumplan ciertos plazos. O, segundo punto, cuando la administración tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma. Con respecto al artículo 171, dice, la SUNAT ejerce su facultad sancionadora de acuerdo con principios como la legalidad, tipicidad, non bis in idem, que significa no ser sancionados por lo mismo, proporcionalidad y no concurrencia de infracciones. Estos principios sirven como reglas del juego para la SUNAT.
al momento que sancionan. Aseguran que las sanciones sean justas, que estén basadas en la ley y que no se castigue 2 veces por el mismo error, que la sanción sea adecuada a la gravedad de la falta. Del artículo 172 al 178 nos habla sobre la tipificación de infracciones. Estos artículos detallan las diversas infracciones tributarias, clasificándolas según el tipo de incumplimiento. Como tenemos que habla el artículo 172 sobre no inscribirse en el RUC, no actualizar los datos del RUC. Estas están relacionadas con el registro básico del contribuyente. En el que sigue, 173, dice no emitir o no exigir comprobantes de pago, que es una de las infracciones más comunes. En el artículo 175 es no llevar libros contables, llevarlos con atraso o con deficiencias. Una explicación a esto es: la contabilidad es el reflejo de las operaciones de un negocio. Si no se lleva correctamente, la SUNAT no puede verificar qué ingresos y gastos hay, lo que dificulta la fiscalización. Artículo 176, que es no presentar declaraciones juradas. Las declaraciones juradas son la forma en que el contribuyente informa a la SUNAT sobre operaciones y el cálculo de sus impuestos, y al no presentarlas o al hacerlo mal, impide a la SUNAT conocer la situación tributaria en que se encuentra el negocio. En el artículo 177 se refiere a la resistencia a la fiscalización, que algunos contribuyentes no permitan el control de la SUNAT. Dice: si un contribuyente impide que la SUNAT realice su trabajo de control, este está cometiendo una infracción grave. En el artículo 178, que dice no pagar el tributo dentro de los plazos establecidos, pagar menos de lo que corresponde y obtener devoluciones indebidas. Estas son las infracciones que afectan directamente con la recaudación de impuestos. Si no se paga lo que se debe, o se paga menos, o se recibe dinero de la SUNAT sin que corresponda, se está perjudicando directamente al Estado. Buenas, me presento. Mi nombre es Yanela Pita y yo les voy a hablar sobre los ejemplos de infracciones y sanciones tributarias. Ejemplos de sanciones tributarias. 1. Multa por no presentar la declaración anual. Un contribuyente que no presenta su declaración anual de impuestos puede ser sancionado con una multa pecuniaria, cuyo monto puede variar según el tiempo de retraso y el impuesto adeudado. Número 2. Multa por ingresos no declarados. Si la Administración Tributaria detecta que una empresa no declaró parte de sus ingresos, además de exigir el pago del impuesto omitido, le impondrá una multa proporcional al monto no declarado, que puede ser un porcentaje significativo de este. 3. Cierre temporal de establecimiento. Si un negocio reincide en la infracción de no emitir comprobantes de pago, la autoridad tributaria podría imponerle como sanción el cierre temporal de su establecimiento por un determinado número de días. Ejemplo número 4. El comiso de bienes. En caso de contrabando o de transporte de mercancías sin la documentación legal correspondiente, la autoridad aduanera o tributaria puede proceder al comiso de los bienes involucrados. Y como último ejemplo tenemos al internamiento temporal de vehículos. Si se utiliza un vehículo para transportar bienes sin la guía de remisión o la factura correspondiente, la autoridad puede internar temporalmente el vehículo en sus almacenes hasta que se regularice la situación. Ejemplos de infracciones tributarias. Como primer ejemplo tenemos no presentar declaraciones a tiempo. Esto quiere decir que un contribuyente que omite presentar su declaración anual de impuestos dentro del plazo establecido por la autoridad fiscal comete una infracción formal. Como ejemplo número 2 tenemos presentar declaraciones con datos falsos o incompletos. Si una empresa declara ingresos menores a los realmente obtenidos o incluye gastos no deducibles para reducir su base imponible, está cometiendo una infracción sustancial. Otro ejemplo es el no llevar libros contables obligatorios. Una pequeña empresa que, estando obligada, no mantiene sus libros de contabilidad al día o no los presenta cuando son requeridos por la Administración Tributaria, incurre en una infracción formal. Otro ejemplo es el no emitir facturas o comprobantes de pago. Un comerciante que realiza ventas sin entregar la factura o el comprobante correspondiente a sus clientes está cometiendo una infracción formal. Y como último ejemplo tenemos la resistencia a la fiscalización.
Esto quiere decir que si un contribuyente se niega a proporcionar información o documentos solicitados por un auditor de la Administración Tributaria durante una inspección, está incurriendo en una infracción. Con esto concluido nuestra breve explicación acerca de las infracciones y de las sanciones tributarias. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.